Muy buen día, sean bienvenidos todos a este video. Quien les habla en esta oportunidad, Javier Jiménez, estudiante de la carrera de Diseño Gráfico en el Instituto Tecnológico Universitario Antonio José de Sucre. En esta oportunidad nos encontramos en la actividad de la materia de legislación publicitaria a cargo de la profesora Patricia Márquez. El día de hoy vamos a explicar lo que son las normas jurídicas y para qué nos sirven. Sin más nada que decir, comencemos con la explicación del video. Adentrándonos un poco más al tema, podemos ver que todas las personas nacemos con derechos y deberes. Es una realidad de que los derechos rigen la manera en cómo nos desenvolvemos en un entorno determinado. Y de igual manera, los deberes nos rigen las acciones que debemos o no hacer. En cuanto a la ley jurídica, podemos decir que la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de una sociedad o un conjunto de personas, ¿verdad? Y toda norma jurídica debe respetarse por todos los individuos de ese grupo de personas, ya que, por ejemplo, si se incumple puede haber una sanción, ya que no estás siguiendo el lineamiento por el cual se trabajó. Entonces, en resumen, podemos decir que una norma jurídica es un mandato o regla con el objetivo de dirigir el comportamiento de una sociedad en específico. En concreto, la norma jurídica se refiere a los derechos o deberes que nosotros como individuos de una sociedad debemos cumplir para que se respeten los derechos de nuestros semejantes, por así decirlo. Cuando nos adentramos un poco más a lo que es la ley jurídica, nos encontramos con sus componentes internos, lo cual en ella se encuentra, para la redundancia, los elementos de las normas jurídicas. Esta está compuesta por dos elementos fundamentales, lo cual tenemos el supuesto hecho y el supuesto jurídico. Tenemos en cuenta que el supuesto de hecho es una anticipación hipotética a una posible realidad futura, que requiere una regulación aparente. En la parte de la cual esta se enuncia, o este caso se enuncia, es una situación táctica que se aplicará a sí misma. En el segundo caso, tenemos lo que es el supuesto jurídico, que es una hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias establecidas por una norma. En este segundo componente, lo que es la regla o norma jurídica, se enuncia bajo el resultado o efecto que traerá consigo la situación de un precepto, ¿verdad? Toda vez que las normas jurídicas se caracterizan por su generalidad, en el sentido de su aplicación ha de ser posible a un amplio número de personas o casos. Ok, ahora entramos a lo que es la clasificación de las normas jurídicas. Existen distintos tipos o distintas maneras de nosotros calificar lo que son las normas jurídicas. En primer lugar, tenemos si su carácter es privado o público. Por ende, esto quiere decir que si pueden darse ámbitos públicos, como sería el Estado, o celebrarse acuerdos o contratos entre privados. También puede darse el caso de que sea un Estado entre privado y del Estado. En segundo lugar, tenemos lo que son las normas de derecho común. Es decir, son aquellas que involucran a todos los sujetos sin distinción alguna. O normas del derecho especial que están dirigidas a un sector o unas personas en concreto. En el tercer puesto, tenemos a que se pueden clasificar según su función o voluntad. Tenemos las que son las normas imperativas, son aquellas que nos obligan o nos demandan algún tipo de ley, independientemente de cuál sea la voluntad. Y las normas dispositivas, que son donde los individuos pueden modificar o eliminarlas según su propia voluntad. También podemos clasificar estas normas según su tiempo de duración. Llamamos a aquellas normas permanentes cuando no tienen una vigencia predeterminada. Es decir, pueden durar miles de años o mucho tiempo en su elaboración o ejecución,
y siguen vigentes. Por otro lado, tenemos las que son las normas transitorias que tienen una duración temporal. Todo sea para satisfacer o beneficiar alguna necesidad circunstancial de un momento, pasando de una legislación de un lugar a una legislación de otro tiempo, por así decirlo. También tenemos las normas que son de derecho general o de derecho común, que se rigen en todo el territorio, ¿verdad? Y también tenemos las que son normas particulares o locales que imperan en una sola parte del territorio nacional, en este caso. Por último, tenemos la última clasificación, es la cual nos dice según el ámbito de aplicación. De tal manera, las normas jurídicas se pueden considerar rígidas, lo que significa que solo se pueden aplicar en casos contemplados sin matización alguna. Y la equidad de derecho flexible, que permite que maticen la función en cada caso. Adentrándonos un poco más al tema, nos encontramos con el término de el contenido de la relación jurídica. Generalmente asociamos por tal enunciado al derecho y deberes, los cuales vinculan a los sujetos o partes de la relación jurídica, quienes por principio se sitúan en una posición de poder o por el contrario, o una situación de deber. La situación de poder, en sentido amplio, implica que una persona tiene la autoridad suficiente para reclamar cualquier posición o sumisión de respeto a su propio derecho. Esta expresión proviene de la situación de poder representada por el derecho subjetivo. Pero por otro lado, podemos decir que cualquier otra persona en la misma posición otorgue a su titular la capacidad de ser respetado por una u otra persona, aunque técnicamente no lo merezca. La calificación de derecho subjetivo como las facultades o potestades. Por otro lado, tenemos lo que es la situación de deber. Esta implica que un determinado sujeto se encuentra vinculada en una realización o una hechura de un determinado comportamiento respetuoso del derecho, ostentando por cualquier persona. Por ejemplo, respeta para que te respete. Es enunciado. En la mayor parte de los supuestos, la posición de sujeto activo o pasivo suele ser acompañada de una serie de posiciones subordinadas de carácter contrapuesto en una posición principal. Y por último, nos encontramos con los sujetos y las relaciones jurídicas. Tenemos 4 pilares fundamentales en este punto, ya que hablaremos sobre lo que son las personas naturales, personas jurídicas, lo que es la sociedad civil y la sociedad mercantil. En nuestra sociedad compartimos esta serie de actividades y todos compartimos también el hecho de tener lo que son deberes y derechos. Estos 4 pilares conforman cada uno de esos prólogos, los cuales mencioné anteriormente, y a continuación se irá hablando un poco más a fondo lo que implica cada uno en el mundo jurídico o en el derecho jurídico. En primera instancia, todas las personas pertenecemos a una naturaleza misma. En el caso de la persona natural, podemos dar fe de la definición con respecto a las normas jurídicas como todos aquellos individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, su sexo, su raza o condición, ejecutan una serie de derechos y deberes al momento de nacer. En segundo lugar, tenemos lo que es la persona jurídica. Según la definición con respecto a las normas jurídicas, le podemos dar fe que es un individuo que tiene derechos y deberes
y que de alguna manera existe, pero no necesariamente ser una persona física, sino una institución creada para una o más personas de carácter físico para cumplir un objetivo social o para llegar a un objetivo común, el cual puede ser con o sin fines de lucro. En tal caso de ello podemos tener el ejemplo de instituciones públicas, comerciales, con el fin de lograr un bien a la sociedad. En tercer lugar, tenemos lo que es una sociedad civil. Según la definición de las normas jurídicas, podemos decir que es un contrato por el cual dos o más personas obligan a poner en común el dinero, bienes o industrias con el fin de obtener ganancias. Y para fomentar el mercado, por así decirlo. En cuarto lugar y por último tenemos lo que es la sociedad mercantil. De ella se divide en dos puntos fundamentales, los cuales hablaremos próximamente. Podemos dar la definición de la sociedad mercantil. Según las normas jurídicas, es la sociedad mercantil la personalidad jurídica que se crea a partir de iniciar una actividad económica con ánimos de lucro. Esta actividad siempre va, o este tipo de sociedad siempre va en busca de generar ganancias a partir de actividades económicas las cuales ellos realicen. Y esto se divide en dos objetivos. Cuando hablamos de las sociedades mercantiles, el primer punto de los objetivos que les mencioné anteriormente, hablamos de las sociedades personalistas. Estas reciben el nombre debido a que la importancia que tienen en las entidades de las personas que forman parte de una sociedad. Se caracterizan principalmente por la intransmisibilidad de la participación de los socios de una sociedad, hasta el punto de que en caso de una defunción o una muerte se debe disolver la sociedad. En el segundo punto tenemos lo que es una sociedad capitalista. En la sociedad capitalista los socios pueden entrar y salir con mayor libertad. Su participación puede transmitir, ya que la identidad de los socios no es tan relevante, sino el dinero o los bienes valuables dentro de la misma sociedad. Es decir, el capital es el factor productivo para la misma sociedad.